Queda poquito para San Isidro, Alfonso. Queda poquito. Queda poco. La semana que viene. La semana de nada. ¿Ha cambiado mucho Madrid? Depende desde cuándo, ¿no? Porque Madrid es una ciudad en permanente cambio. Hablas del 15 al 16, del 17 al 18, del 19 al 20, el mismo siglo XX tuvo 3 o 4 grandes cambios. En el siglo XXI estamos como si fuera una pastilla efervescente, ¿sabes? O sea, Madrid no para de cambiar, pero siempre se queda algo. Sí, no. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste un extraño en tu propia calle? Probablemente en Navidad. Dando un paseo por el centro en Navidad. Es una locura. De repente la calle Preciados o la calle Mayor, la calle Arenal. No sé, yo creo que podía saltar de cabeza en cabeza, ¿sabes? Sin tocar el suelo y ir a cualquier destino. Y eso es una cosa, por un lado, muy bonita, ¿no? El Puente de Diciembre, por ejemplo, es una cosa salvaje, ¿no? Porque de repente vienen todos los habitantes de distintas ciudades de España, ¿no? Y Madrid se colapsa, ¿no? Y vienen a todas las compras, al musical, a comprar un décimo en Doña Manolita, donde sea, y de repente, ¿sabes? Son 4 o 5 días que la ciudad se convierte en una especie de centro comercial, ¿no? O un escaparate, como si fuera una cosa de cartón piedra, ¿no? Y es una cosa un poco tremenda, pero por otro lado creo que fue la última vez en la que me sentí un extraño. O sea, que huir de Madrid no lo ves como algo factible. No, lo mejor que tiene Madrid es volver. Eso es una cosa que siempre me ha pitado un poco la cabeza, ¿no? O sea, aquí se vive en un ritmo muy acelerado, pero luego también es un deje que tenemos como de quejicas, ¿no? Porque vas a vivir a Londres, a Berlín, a París o a cualquier otra ciudad europea y tienes, o a Nueva York, no te voy a contar, o sea, cualquier ciudad, a no ser que te vayas elijas una opción rural, ¿no? Para llevar tu vida, cualquier metrópolis medianamente de más de 3 o 4 millones de habitantes lleva un ritmo pues, bastante desnortado. Y Madrid no puede ser menos, por supuesto, y menos ahora que está tan en boga de todos, ¿no? Sí, una pregunta que le suelo hacer a todos los madrileños mayores que yo, que no es raro, es ¿qué echáis de menos de la ciudad? Bueno, yo un poco la cortesía. Ajá. Interesante. Es principalmente la cosa que más me ha llamado la atención. O sea, Madrid siempre ha sido una ciudad que está hecha de gente que ha venido de todas partes y venían aquí a pelear, a luchar, a conseguir algo, a fracasar, daba igual, pero a intentarlo, ¿no? Y yo creo que ahí había ¿sabes? Cierto costumbrismo entre todos a la hora de tratarse, ¿no? Mucha educación, pues eso, sujetarle la puerta a una persona cuando va a pasar, dar las gracias, dar los buenos días, tener un bar de confianza, ¿sabes? Todas esas cosas un poco las echo de menos a veces, ¿no? Veo que todo el mundo va más a lo suyo, mirando una pantalla, ¿sabes? Se ha vuelto más hostil en el trato quizá, y eso no me gusta, ¿sabes? O sea, yo creo que Madrid siempre ha sido acogedora por naturaleza, ¿no? Y entonces que haya tanta rotación a veces no es bueno. ¿Por qué eres tan hater de las redes sociales? No, bueno, yo tengo, por ejemplo, uso Instagram para comunicar mis artículos y mis libros y mi rollo y tal, pero las redes sociales, en general, Instagram no, porque me parece más naif, más de gente que no quiere hacer daño. Pero vamos, Twitter, por ejemplo, o sea, las Barranquillas era un sitio menos hostil que Twitter, total. ¿Sabes? O sea, se ha convertido en un sitio en el que los cobardes generalmente tienen un sitio donde esconderse y poder decir barbaridades. Luego hay una cosa muy divertida en Twitter, porque lleva siendo exactamente lo mismo desde que se fundó, ¿no? Ahora lo que pasa es que la gente hace un par de años, cuando lo compró Elon Musk, se echaban las manos a la cabeza y decían, no, ahora va a ser una red social de derechas, pues que ya lo era antes también de izquierdas. Cuando Darcy, ¿no? Se llamaba el fundador, ¿sabes? Que era una especie de ¿sabes? Comunista millonario, ¿sabes? Sinvergüenza, ¿sabes? Claro, y que utilizaba exactamente, estaba la misma polarización hacia un lado que hacia el otro, ¿no? Entonces, en el fondo, es un sitio en el que no me gusta. Luego, es verdad que hay hilos interesantes, hay gente que dice cosas. Yo sigo, por ejemplo, a un historiador maravilloso, que se llama Enrique Navarro, que tiene unos hilos acojonantes. Y cosas que te abren los ojos y que te recuerdan, ¿no? Y tal, pero por lo general está poblado de gente que no merece la pena. Sí, por eso quizás habría o es necesario un poquito de censura, ¿no? Sí, bueno, es que no, la censura, yo es que soy muy partidario de la libertad de expresión en todos los sentidos, ¿eh? O sea, entonces, si Instagram lo dices en abierto... Todo el mundo tiene derecho a ser gilipollas y que alguien se lo diga. Pero, por ejemplo, creo que en Twitter se dicen cosas que luego en un bar te encuentras con esa misma persona no te diría. Y eso me da un poco de pena, ¿no? Sí. Es un poco
pues eso, ¿sabes? Te llaman malnacido hijo de puta, pero luego te encuentras a ese mismo tipo que te llama malnacido hijo de puta Y en no un te lo bar llaman. ¿sabes? Y te saluda con cara de póker y tal. Y entonces creo que saca lo peor de la gente. ¿Sabes? Una especie de atajo ahí para ser un poco miserable. ¿Se puede decir que hay más hostilidad en Twitter que quizás en alguna de tus noches de antaño madrileñas? Pues sin duda, ¿sabes? Mis noches de antaño, si alguien te partía la cara era porque te lo merecías, Sí, claro, ¿sabes? no había otra. Pero la gente no iba por ahí faltando el respeto a los demás. Sí, por supuesto había el típico borracho que al final se la tragaba, pero yo creo que había lo mismo, volvemos a la cortesía, yo creo que había cierto código, ¿no? Cierta manera de mirarte a los ojos, ir a lo tuyo, divertirte, ¿sabes? Y no meterte en la parcela al lado, o sea, no molestar, ser educado, ser... Entonces yo jamás he tenido un problema, ¿eh? Alguna vez alguna cosa, pero con algún desviado, pero nunca, y siempre que ha habido un mínimo lío se ha podido negociar y hablar y solucionarlo con palabras, y nunca con brusquedades, ¿no? Y entonces, pues eso, yo creo que ahora es mucho más hostil todo eso que cualquier noche demoníaca. O sea que notas noches demoníacas, notas un cierto ambiente hostil yo qué sé, en el día a día De las redes, desde luego. Bueno, y de la vida, del no. día a día, No, tampoco hostil, no. Hay una cosa también ahora, que me molesta mucho, que es esta especie de constante mirada hacia atrás, añorando cualquier tiempo pasado. O sea, a ver, eso es una bobada. ¿Sabes? Por ejemplo, hablando de cancelación, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Pues la verdad que está todo el tema de, no, porque es que si dices una cosa fuera de tono, te pueden cancelar. ¿Sí? ¿Fuera de tono y dónde? ¿Cancelarme en dónde? ¿En Twitter? Pues que joder, qué gusto. Pues, bienvenida sea la cancelación. Hace 20 años en España, cancelar era que te pegaran un tiro en la nuca. O que te pusieran una bomba, sí. O que, ¿sabes? O sea, y hace 50 o 60, perdón, no te quiero ni contar, con Franco, ¿sabes? O sea, lo mismo. Entonces, claro, me parece que ahora mismo vivimos una época maravillosa, ¿sabes? Con una libertad, ¿sabes? Muy lograda y muy ganada por todos sitios, pero donde reina también mucha hipocresía, ¿sabes? Y eso también es un resultado de lo bien que ha ido todo durante mucho tiempo, ¿sabes? O sea, que la gente se pueda permitir el lujo de ser gilipollas en el sentido pues eso, ser un falso, ser un hipócrita, ser un arrogante, ser un temas, es simplemente el resultado de la bonanza. ¿Tú crees que hay gente que lo hace a propósito? Ya, por supuesto, y cobra por ello. No, es que eso es lo peor. Cobra por ello, ¿sabes? Ahí hay infinidad de no sé, hay muchísima, o sea, por ejemplo, a nivel político, ¿sabes? Es lamentable que se sepan las cosas que pasan y que no penalice electoralmente. No te hablo de ningún partido, te hablo de cualquiera. Aquí entran todos. Entonces eso, por ejemplo, es una señal de una hipocresía tal que todo va muy bien, ¿sabes? Porque se pueden permitir el lujo de ser así de hipócritas. Eso con hambre o jugándonos de verdad el pescuezo, eso no pasa. No pasa en revoluciones y tal, no. Entonces ahí hay algo que me molesta mucho del tiempo que vivimos, ¿no? Y creo que es eso, y creo que es el resultado de un bienestar muy hecho, de que la gente no tiene ni siquiera tiempo de aburrirse, ¿no? Porque está siempre con distracciones y demás, y entonces al final todo eso hace que todo sea un poco peor. Quizás todo nos hemos pasado de rosca, ¿no? Con el estado de bienestar. Completamente, sí, completamente. Estar tan acomodados en algo nos ha hecho... Pues una panda de cinismo, hay un cinismo ideológico, un cinismo social, un cinismo, yo creo que casi como modo de vida en una gran parte de la sociedad, y es algo que me espanta, es como un tumor, ¿sabes? Es algo que además te va haciendo metástasis, ¿no? Y va haciendo a todo tu entorno peor, y luego cada vez... y eso es lo peor que tiene ahora mismo lo que estamos viviendo en los tiempos. ¿Y hasta dónde estira el chicle? Hasta que se parte. Yo creo que al final en España siempre ha habido cambios cuando hay hambre. ¿No? Y esto podemos ir a hablar de 500 años de historia o 600. Pero ¿sabes? Mientras todo está inflado, mientras todo esto pueda seguir funcionando, pueda seguir falseando a lo mejor datos, que mientras todo esto siga en esta rueda, no hay cambio, ¿sabes? Entonces al final pues estirará ¿cuándo? Pues cuando de repente Europa corte el grifo de España en la financiación, en los fondos, empiecen a auditar de verdad bien las cuentas, ¿sabes? Empiecen a mirar de verdad todo este tema del empleo, que si estamos llegando a 22 millones de personas cotizando, o es que resulta que hay X millones que tienen 7 trabajos, ¿sabes? Entonces vamos a ver, ¿sabes? Hasta dónde llega esto. Pero vamos, yo creo que hace falta un poco de resituación, de reseteo. Sí, hablando de reseteo, ¿crees que el
el ser humano en su forma individual cada vez vamos a menos? ¿Casas más pequeñas, vidas más irrelevantes, menos personales? Sí, en muchos Hablando sentidos. de Madrid, ¿no? Ya Sí, que sí, a ver, y también es normal. Como ejemplo. Mira, por ejemplo, en 1950, finales de 1950, a Madrid venían casi 90.000 personas al año. Es más o menos las cifras que tenemos hoy. Te hablo del 59, el 60, el 61, el 62. Yo soy, o sea, no sé cómo explicarte lo lejos que estoy de aprobar una dictadura. O sea, me detesto, Franco era un tirano, entro en todos los clichés que quieras y me parece todo fatal. De 1960 a 1970 se construyeron en Madrid solo casi 1 millón de viviendas, de las cuales sean vivienda social, la vivienda protegida. Esto que hizo que Barrio El Pilar, Orcasitas, un montón de zonas de Madrid, ¿sabes? Se quedaran pisos muy dignos, Moratalaz, ¿sabes? Pisos de 80, de 90 metros cuadrados, ¿sabes? Tenían sus 2, 3 habitaciones, luego, ¿sabes? Se construyeron barrios enteros, que todavía son hoy, ¿no? Y eso ahora mismo no se está haciendo. Ahora mismo vienen 90.000 personas al año y se están construyendo, creo que llega a 20.000 viviendas al año. Con lo cual, obviamente, si todo el mundo quiere estar aquí y no hay vivienda, pues cada vez va a estar todo más jodido. Entonces, y no hay que ser aquí partidista ni ideológico, es un tema un poco de elemental, ¿sabes? O sea, si vienen 90.000 personas al año y se construyen 20.000, más la gente que se quiere independizar de sus casas y montar una familia o casarse o lo que sea, o irse a vivir solo, o tener una relación con 4 gatos. O sea, aquí, ya sabes, admitiendo todo, cada vez hay menos espacio. Luego también hay un deje que tenemos muy divertido, que es que todo el mundo quiere estar en el centro. Ah, bueno, y entonces, Uclés, ¿no? Decía bueno, sí, que viva ahí, sí, decía no sé que que es increíble que haya vendido 300.000 libros y no me pueda permitir un piso en el centro. Yo tampoco me puedo permitir una casa en La Moraleja, ni en Pozuelo, ni ¿sabes lo que te digo? Ni en Portallerro, y no pasa nada, ni en El Viso, ni en el barrio Salamanca, ni en tal, ¿sabes? Yo llevo viviendo 20 años en Conde de Casal, porque era más o menos donde podía en el 2005-2006 comprarme una casa, y estoy hipotecada desde el banco, me queda muchísimo para poder terminar de pagarla, y he tenido la suerte de poder acceder a ella, pero no estaba buscando en la calle Génova, ni en la calle Almagro, ni en la casa, ¿sabes? Había mis posibilidades, ni en Malasaña, ni en, ¿sabes? Entonces, es muy pedante el rollo de que todo el mundo quiera estar en el centro, ¿sabes? Entonces, esos mismos son los que tanto denuncian la gentrificación y todo eso y tal, no sé qué, y es un poco de paletismo. Ahora voy a presentarte, Alfonso Usía. Bienvenido al Purgatorio después de esta cosa rara que hemos hecho aquí arrancando. Vamos ahora, de verdad, aunque ya hemos empezado, vamos a arrancar un poco la entrevista. Quería hacer una cosa graciosa. Con ABC estás haciendo lo de la cuota, con Juan Soto Ibars, con Rebeca y demás. Entonces he traído la portada, no es la de ABC, lógicamente, es la de The Objective de esta mañana, y te voy a dejar que elijas algún tema, bueno, las dos son un poco parecidas porque aquí se repite un poco el final, que elijas algún tema de conversación para que tratemos y podamos comentar un poquito por encima. Y me dices, vamos a poner la importante, ¿no? Habéis abierto con Juan Luis Cebrián, el País ya no es una institución, se nota la influencia de Zapatero. Quizás antes el País era una institución, pero no se notaba la influencia de González. O de eso que te quiero decir. O vamos a cualquiera, si es que en el fondo cualquier cosa podemos La que te apetezca y tú me das tu opinión y ya entablamos conversación. Si esto, lo mejor es tratarlo de esta manera. A ver cuál te gusta, para que ahora la enseñe a cámara y el público sepa de qué estamos hablando. Para quien no lo sepa, en el programa de la cuota, con Ibars, con Usía, con Rebeca, lo que hacen es eligen unas noticias y las tratan sobre la marcha. Vamos con la noticia aportada, vamos, ¿no? Con la de la SEPI. Con la de la SEPI. La SEPI avisó a Montero de que Ábalos medió por Aldama con el edificio del IE y pone, entre comillas castellanas, tomo nota, una noticia de Ketty Garat de esta mañana. El PP, sobre la exclusiva de The Objective, Montero toma nota de la corrupción y la guarda en un cajón. ¿Qué te está pareciendo todo esto del juicio? ¿Opiniones? Bueno, a ver, corrupción va a haber siempre porque está en la persona humana, ¿no? Tropezar. Hay que entenderlo, ¿no? Y eso va a estar siempre. O sea, no vamos a... O sea, estamos muy lejos de ser una especie de sociedad en la que no pasemos una, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahora yo estoy harto de escuchar a gente diciendo, muy conservadores, diciendo, joder, Ábalos, qué corazón más grande tiene. Es una agencia de colocación. El tío ahí con la mochila y una novia y otra novia y el hijo y el otro y el no sé qué, y haciendo transferencias y cuidando y no sé qué, y el pobrecito cómo trincaba, ¿no? Como si se hubiera torrentizado la sociedad española en ese sentido y la política más en concreto.
Pero es que como vayamos tirando hacia atrás, vamos teniendo ejemplos de esto en todos lados. ¿Qué pasa? Que ahora mismo yo creo que se están utilizando muchas instituciones para tapar la corrupción, que eso es una cosa que antes quizá no pasaba. Entonces, no sé, tenemos el juicio de la Kitchen, por ejemplo, a la vez en la Audiencia Nacional, que sí que se utilizaban instituciones para investigar, ¿no?, a un tesorero para que no sacara todos los trapos sucios que tenía el Partido Popular en Génova 13, ¿no? Pero es muchísimo más punky también lo que estamos viendo, pues eso, con el juicio de Ábalos, ¿no? Que era la persona más cercana a Pedro Sánchez cuando tomó el poder del Partido Socialista, cuando hizo la moción de censura a Mariano Rajoy y encima Ábalos, siendo el tío que hizo el discurso anticorrupción, ¿no? Que es una cosa tan ridícula y tan divertida en el fondo, pero tan grave como país, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un circo, pero es un circo que está alimentado, dirigido, financiado desde el centro del poder del país. Y eso es lo jodido. Sí. O sea, esto no estaría pasando en una comunidad autónoma. Ya se habría cortado, ya habrían investigado. Ha ocurrido en comunidades autónomas. Sí, pero se han perseguido, ahora mismo de repente, ¿qué hay? O sea, Ábalos va a ser culpable, que va a haber un indulto dentro de un año. No, ya claro. Claro, entonces ahí voy, ¿sabes? O sea, que la Fiscalía General del Estado, que... ¿sabes? 24 años le quieren por este caso. Por esto. Espérate que empieza a salir más cosas, hidrocarburos, lo de la SEPI que estamos hablando, de los luego serán edificios. 3 años. Claro, entonces al final, pues eso, es un tipo como Cherokee o como Amboto, que han segado vidas y a punta de pala, y no van a cumplir más de 20, 24 años de cárcel en España, pues ¿qué va a hacer? Pues estar un año, llevárselo crudo, como se lo han llevado. Entonces, pues nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros creo que tener muchísimos más controles para auditar al poder. Entonces creo que es una democracia que tiene unas cosas muy buenas y otras muy malas, que hace 50 años cuando se hizo la Constitución sirvió para un momento concreto, en un momento histórico y un momento social muy importante, en el que había que legalizar partidos de izquierdas, en el que había que, digamos, más o menos entenderse, ¿sabes? La vuelta a la monarquía era una cosa muy jodida y muy difícil. Pues ahora mismo yo creo que necesitamos otra resituación y otro reseteo, y ese reseteo implica que haya muchísimo más control para poder auditar al poder. ¿Sabes? Ya que la prensa está completamente financiada y es muy jodido que la prensa audita al poder, pues que haya un organismo popular. Yo no soy abogado ni pretendo serlo, ni Dios me libre, pero tiene que haber alguien que sepa qué tipo de organismos tienen que articular poder auditar al poder y que esto no pase. Sí, porque desde luego que como no se audita solo, o sea, que es... No puede ser que tú delincas y que luego encima te indulte el mismo gobierno. O que este tío, que Ábalos, haciendo las cosas que hacía, tenga acceso a poder no... ¿Sabes? Es que creo que ayer en el juicio se salió que Koldo era consejero en Renfe. ¿Sabes? Que hemos tenido 46 muertos hace 2 meses por un accidente de tren. ¿Sabes? Y no ha dimitido nadie. Nadie es culpable. Y resulta o sea, entonces... empieza a ser casi terrorismo de Estado, ¿sabes? Entonces, ¿sabes cómo coño se controla esto? ¿Cómo se consigue auditar a esta gente que si no, en sus manos... Con una tecnocracia quizás sería la única forma... Posiblemente, o ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, pues imagínate la cantidad de sueldos que nos ahorraríamos los españoles con un sistema que directamente gestione los impuestos y según las necesidades de las comunidades autónomas lo vaya repartiendo en sanidad, tal, todo como una especie de gran centro de datos. Habría que decírselo a Chema Alonso. Ahora que ya no está en Telefónica, porque de Moncloa también metió las manos en las... Bueno, también lo hizo Aznar y también se ha hecho toda la vida eso de meter las manos en Telefónica y tal, pero fue un poco más grotesco, ¿no? Lo de despedir a Payete un viernes en Moncloa, ¿no? Pero eso, que hagan una especie de software para mantenernos a salvo de ellos. No, y aunque lo hiciesen también estaría tocado, o sea que tampoco creo que nos librásemos de... Entonces no hay solución. Yo creo que sería un poco la pescadilla que... No, hombre, yo creo que es eso, yo creo que tener más control tiene que haber... Y luego, si por ejemplo pertenecemos a la Unión Europea, no puede ser que la Unión Europea vea y tolere y no participe. O sea, ¿Tú le ves una función a la Unión Europea? Bueno, pues lo mismo que pasa con nuestra Constitución. O sea, cuando se fundó tenía un sentido muy importante en un contexto social e histórico muy oportuno y ahora mismo tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar hacia algo que merezca la pena, no a que unos troncos estén ganando 16.000 pavos al mes yéndose a trabajar de martes a jueves y encima fallando. ¿Sabes? ¿Qué coño hacen ahí estos? ¿Sabes? ¿Qué coño hacen?
Y luego cuando te das cuenta que de repente la política nacional funciona de una manera y luego en Europa se ponen de acuerdo para barbaridades que aquí no estarías de acuerdo, como ha podido ser todo el tema, por ejemplo, de Mercosur, ¿sabes? Estamos ahí, se nos llena la boca con con la proximidad, con que, ¿sabes? Esta carnicería vende carne de la provincia de Madrid, ¿sabes? Y estas patatas han venido a menos de 2 kilómetros, pero luego firmamos en la Unión Europea por detrás que, ¿sabes? Que venga todo de Sudamérica con unos controles restrictivos mucho menores de los que tienen aquí, por ejemplo, los agricultores. Pues es una locura. Sí. Además ha puesto en moda este comeback, ¿no?, del producto de las comunidades. Bueno, es que no el vino de Madrid ahora. Claro, hemos descubierto el vino de Madrid. Es que es sostener nuestro entorno. Y pasa con el periodismo. El periodismo se ha demostrado que el que tiene valor es el de proximidad. O sea, es lo que le pasa a tu vecino. O sea, yo quiero saber por qué la ferretería de abajo lleva 2 semanas sin abrir. ¿No es? Porque es que a lo mejor es que se ha muerto la madre del dueño. No es que no pueda pagar el alquiler. ¿Sabes? Y me importa eso. Y con las noticias me importa lo mismo. Yo quiero saber lo que pasa aquí. Estoy harto ya del tema de la globalización, de que estemos todo el puto día hablando de Trump, de Hormuz. Por supuesto que tiene consecuencias todo lo que pasa internacionalmente en el dinero, en el bolsillo, en el precio de la gasolina, en el precio de los alimentos, en todo. No, que tiene que haber esa información cubierta, por supuesto. Pero realmente lo que nos tiene que importar es lo que tenemos al lado, lo que nos toca. Entonces, y lo mismo para vender tomates. Joder, ¿sabes? ¿Por qué quiero yo comprar tomates de Chile, ¿sabes? O de Marruecos? Sí, cuando tengo aquí un productor que está muerto de hambre porque tiene una cadena en medio entre él y el cliente final en el que se hinchan los precios y todo el mundo trinca menos él. Sí, sí, no, sí, lo decía Ortega Set, aquello lo decía en la rebelión de las masas. Creo que al principio decía lo de cómo vas a formar, ¿no?, una comunidad europea si tenemos una guerra civil con nosotros mismos. O sea, es un disparate. Entonces, ¿España crees que podría ir a mejor si nos separásemos de...? No lo sé. Yo no quiero ser rupturista. No creo que España le iría mejor si se separa porque estaríamos muertos de hambre. O sea, no tendríamos para comer. O sea, llevamos viviendo de Europa muchísimas décadas, ¿sabes? Entonces, o sea, Dios no quiere vernos en esa tesitura. Lo que sí que tiene que tener es un sentido, ¿sabes? No puede ser que un partido político diga aquí una cosa y ahí firme otra, ¿sabes? Entonces, al final, y creo que tiene que tener una especie de coherencia y de verdad defender los intereses de todos, ¿sabes? Los europeos y demás. Y luego que tengan control, ¿sabes? O sea, que no puede ser que estén dando dinero a chorro perdido y que ese dinero, por ejemplo, se haya utilizado para corruptelas de comprar respiradores que luego no funcionaban, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es que se empieza a meter a rascar ¿sabes? Y lo que tendrán ganas es hacer un motín, ¿sabes? ¿Crees factible las próximas elecciones que haya otro gobierno de Pedro Sánchez? Pues no lo sé. O sea, mira, si Pedro Sánchez ha demostrado una cosa, es que estratégicamente hace las cosas bien. También ha demostrado que no tiene escrúpulos ni principios. Con un tío que no tiene escrúpulos, no tiene principios y hace las cosas bien, cualquier cosa es posible. Y luego, es lo que hablábamos antes, de tener copadas todas las instituciones te permite poder jugar con pólvora seca, ¿sabes? Entonces, estás jugando con pólvora del rey, con lo cual puede hacer lo que le dé la gana. Yo sí que he hecho en falta a veces una oposición más sólida, más fuerte, más coherente, más, ¿sabes? Entonces, no sé, a veces tengo la sensación que, ¿sabes?, que pasa una cosa, ¿sabes? Y la oposición, por ejemplo, se pone a mirar la calle, ¿sabes? A ver qué dicen por aquí, a ver qué dicen por aquí. Y entonces, según lo que van diciendo, va tomando una postura. Y a mí eso no me gusta en un político. A mí me gusta en un político, independientemente que piense o no como él, es que sepa lo que va a pensar con cualquier cosa que pase en el mundo. O sea, hay una movida, no sé, como lo de Hormuz o con lo que está pasando con el Supremo o la Audiencia Nacional o todas las mierdas que estamos viendo, y ese político que, ¿sabes? Es previsible, es coherente, que tiene un discurso, tiene una forma de pensar y no hace falta oír una declaración suya porque sabes la opinión que va a tener sobre ese suceso, ¿sabes? Pero lo de las veletas son muy peligrosas, ¿sabes? Y no es consistente presentar una oposición a un tipo, como se ha demostrado que es el presidente del gobierno, sin esa consistencia, sin esa coherencia, yo creo que sin una especie de realmente una barrera de principios, ¿sabes? Que puedan acabar con él por sentido común, ¿sabes? No por otra cosa. Mientras eso no pase... Sí, por el voto. Claro, da igual, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, ahora lo vemos en Andalucía, ¿sabes? La verdad, no sé, ¿sabes? Jesús Montero estuvo 7 años, me parece, que en la Junta de Andalucía. Joder, con Chávez y con Griñán, ¿no? O con Griñán y con Chávez, que son los de los ERES.
que luego les indultaron, por supuesto, ¿sabes? 700 y pico millones de euros. Una barbaridad de dinero. ¿Vale? Y de repente la tronca, ¿sabes? Está hablando de corrupción, de no sé qué, de luchar contra todo esto. Entonces yo, ¿sabes? Me veo como si fuera un andaluz y digo, ¿me están llamando gilipollas a la cara? O sea, esta persona que ha estado trabajando aquí durante 10 años y que nos dejó todo hecho un Cristo, no te quiero hablar con las listas de espera de los hospitales, o sea, y ahora va con estos argumentos. Y lo mismo te puedo decir de alguien del otro lado, ¿eh? O sea, no estoy haciendo ningún partidismo con nada, porque me parece Vox, ¿sabes? ¿Cómo vas a votar a una gente que tiene esta opacidad? O que de repente, ¿sabes? O sea, es que estás loco. A ver, si están haciendo eso con el partido, ¿qué van a hacer con España? Ya no te hablo de que sean machistas y eso, que eso es un cuento de los medios para que te asustes. Yo ya te hablo de sus prácticas, entre ellos mismos. O sea, ¿cómo es posible que ¿sabes?, esté funcionando un partido así? Es que se fundó como se fundó, con las personas que se fundó, y que tratan así, por ejemplo, a la gente que ya de repente es disidente de opiniones con el líder, ¿no? Y de repente, ¿cómo es lo del grupo este de Javier Ortega cuando le echaron el otro día? Sí, a favor, y él en contra. Entonces no le podían echar de ese chat porque él había fundado ese grupo de chat, con lo cual, bueno, pues si no te vas, montamos otro grupo, tal, no sé qué. Bueno, ¿y eso es qué van a hacer con nosotros? Si nos gobiernan, si hacen eso con los suyos. Entonces, claro, me da mucho miedo, pero sobre todo me da mucho miedo que crean que la gente es subnormal, que la gente las traten como gilipollas, ¿sabes? Y eso es lo que me da pena. Bueno, hablabas, ¿no?, de la financiación que tiene la prensa también, entonces... Por supuesto. Si tiene esa financiación la prensa, como la gente, no que sea idiota o que sea gilipollas, pero sí que, perdón por la palabra, pero que viva engañada. Claro, pero como que, ¿sabes? O sea, que haya una publicidad institucional regular en todos los medios según la audiencia, me parece lógico, me parece una normalidad democrática. Que haya ciertos medios que solo se financian de un lado, me parece una salvajada. Entonces, eso no está bien. Obviamente, si te metes ahí para informarte, no te van a informar, porque el que te está pagando las cuentas no va a querer que hables mal de él. ¿Qué te parece que la parrilla televisiva sea política de 8 de la mañana? Mierda, se ha vuelto un sálvame, ¿Sabes? Eso lo vimos en los 90 con La Tómbola, fue el primer programa. La Tómbola era un programa ahí, pues eso, que fue el primero en hacer una especie de reality sobre la vida de los demás, ¿no? Y era una cosa completamente macabra, ¿sabes? Pero casi una historia de la televisión. Y eso es ahora el prime time de la televisión, pero en política. Ahora no se habla de... prime time que encima es constante. Ahora no se habla de las braguetas ni de los líos de faldas, ahora se habla, bueno, sí, en la política, pero se ha ido a la política. Y entonces tengo la última hora, ¿sabes? Feijóo ha hecho pis, ¿sabes? O sea, ya es ese rollo, ¿sabes? Entonces es una gilipollez tan grande y la gente atontada, ¿sabes? Yo creo que el problema de la televisión es que es un negocio que da pasta. Y entonces siempre ha ido virando a ese chorro de dinero que entraba de publicidad. Y entonces, si ahora lo que la gente está pidiendo es ver este reality de la política, que es una ¿sabes? No sé, me parece una vergüenza. O sea, si tú coges la parrilla que había a finales de los años 70 en España, que había 2 canales, y que era la programación de esos 2 canales, y ves la de ahora, que hay 50, y dices, madre mía... Pero me hace gracia que echemos de menos un sálvame de verdad. Sí, no, pero no... De algo que nos saque de... Si era por ponerte un ejemplo, pero había unas tertulias, había unos programas, había unas entrevistas, había unas cosas que merecían mucho la pena, ¿sabes? Y yo de vez en cuando veo la 2, que es la única así que todavía se mantiene y tal, me gustan algunos de los programas que hacen, y poco más. La televisión, en el fondo, me parece que hay mucha gente en España que tiene mucho tiempo. Y entonces, pones la tele, ¿sabes? Y a fuerza de repetir una cosa, se clava en el colectivo, ¿sabes? Y entonces la televisión es el medio para llegar a hipnotizar a la gente en ese sentido. ¿Y los libros? ¿Dónde están quedando los libros? Bueno, creo que bien. O sea, España está vendiendo libros, a diferencia de la Unión Europea, el crecimiento en España está siendo mayor que en otros países de nuestro entorno, y eso me parece fantástico. Es verdad que se editan, no sé si son 80 o 90 mil libros al año, que tienes que tener en cuenta que ahí están también los de educación, los de autoayuda y los de todo, ¿no? Ha habido alguna polémica, ¿no? Porque decía que no sé, creo que era el 3% o el 5% de los libros que estaban en las librerías vendía más de 10 o 100 o 20 ejemplares. Pues bueno, me parece que se edita muchísimo más de lo que se necesita, desde luego, pero bueno, esto es como lo de los libros, es como lo de que todo el mundo quiere tener un libro. Claro, la preocupación está en quien lo compra y quien lo lee. Pero luego al final hay que resistir. Yo pasaba mucho con Rodrigo Cortés, que es muy buen amigo mío, pasamos mucho por el Retiro, y hace unos años
estábamos caminando en la feria una mañana, firmábamos los dos por la tarde en la FNAC. Y por la mañana estábamos pasando y de repente veo una especie de caseta ahí en las afueras, ¿no? Pues que escribe tanta gente que la sacan ya directamente, ¿no? Y era, no sé, una de estas autoras para libros de adolescentes, pues había una cola, macho, o sea, que se salía a Menéndez Pelayo, o sea, seguía, no sé, había ahí 2.000 personas esperando para que Maswell les firmara un libro. Y yo le dije a Rodrigo, Rodrigo, fíjate qué horror, Rodrigo, voy a firmar 5 esta tarde, o 6, o 7, 8 y tal, pero y esta tía va a firmar 2.000. Y Rodrigo me dijo muy sabio, no te preocupes, porque este público ya lee y ya vendrá, o sea, ya nos tocará. Déjales que primero se están haciendo lectores, están leyendo las cosas de novelas de adolescentes o lo que tú sea, pero eso es un público que ya compra libros, que sabe lo que es la lectura, sabe tal. Entonces es un público que simplemente vamos a tener que esperar nosotros, ¿no? Entonces me dio cierta esperanza. Yo creo que la gente lee y que hay bastante salud en el libro, ¿no? Se creía que iba a acabar, ¿no?, con esto de los ebooks y tal, pero ahí se ha mantenido. ¿Crees que te leen como te gustaría que se te leyese? Bueno, no lo sé. Hay una cosa que aprendí hace mucho, que es que hay que escribir para uno mismo. Porque no se puede escribir para otro, ¿no? Y una cosa que decía Borges muy bonita, ¿no?, que creo que era uno escribe para sí mismo, y si eso conmueve a alguien, pues es un regalo. Y si conmueve o si atiza hacia el otro lado, ¿eh? O sea, Entonces, realmente, cuando tú escribes pensando en quién te va a leer, estás cometiendo el error de base, ¿no? Porque ya estás condicionado, ya estás casi autocensurándote. Entonces yo creo que la literatura, bueno, no es lo mismo la columna de opinión que un libro, ¿no?, que una novela narrativa, pero en la columna de opinión, por ejemplo, es muy importante ser honesto y escribir para ti, ¿sabes? Porque yo creo que también te ayuda a encontrar una verdad o a encontrar un camino razonable pues a unos hechos o a una opinión en concreto. Pero en cuanto empieces a escribir pensando en la gente que te lee o en la gente que no te lee o que te odia o demás, es que estás completamente ya, pues es un poco maniatado. Y escribir para el premio ya supongo que será la perdición de uno. Bueno, eso ya es la entrada de los egos y las cosas, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que al final, si has leído mucho, sabes que hay gente tan buena que el ego se te quita un poco. Sí. Entonces dejas de escribir para esas tonterías, ¿no? Y escribes para ti mismo, que al final es lo único noble de este trabajo. Luego hay dos maneras de afrontar esa manera de escribir para uno mismo, ¿no? Que es desde la crítica, desde que tú seas también la persona que duda, la persona que se equivoca, la persona que tropieza, la persona que a lo mejor pensaba A, pero hostias, que tienes razón, es que puede ser B, ¿sabes? Y tengo que cambiar de opinión, ¿no? O el lector, que eso me parece muy bonito también, eso, que también entiende eso, ¿no? Que de repente pensaba de una manera y leyéndote le expones a lo mejor una torpeza humana o algo en la que se da cuenta que él también estaba equivocado. Y eso es un regalo, ¿no? Eso es una cosa muy bonita. Pero siempre partiendo de la base que pues eso, que en el fondo tu opinión no vale nada, ¿sabes? No sé, cualquier opinión es legítima, ¿no? Lo que pasa es que tú, bueno, pues lo haces en forma de literatura y eso quizás es lo que te salve un poco. ¿Escribes para recordar o escribes para olvidar? No, para olvidar no, yo creo que no tengo además muy buena memoria, es terrorífico. Yo creo que ¿sabes? Para recordar siempre, ¿sabes? Y sobre todo ahí entra ¿sabes? Muchos géneros, ¿no?, de la literatura o muchos temas, ¿no? O puedan ser, ¿sabes? El querer hacer un recuerdo de alguien, un obituario, el querer recordar una época de tu vida, ¿no? El que se quede escrita está muy bien, ¿no? O sea, el dejar constancia de que eso pasó, no solo en la memoria, sino también en un folio en blanco que luego ya se rellena, pues creo que también es una de las grandes virtudes de la literatura. Hablando de recordar, no todo lo que recordamos siempre es bonito, eso hay que decirlo. ¿Qué cicatriz es la que más te gusta enseñar? Porque es la que más te ha enseñado. Pues la verdad es que yo soy un cúmulo de torpezas y de tropezones. O sea, fíjate, no sé. Lo que pasa es que sí que he tenido, claro, o sea, yo, pues mira, voy a decir una cosa, yo pues eso, de adolescente, mis primeros años de juventud y tal, yo no es que fuera muy cabra, pero yo estaba en la calle y estaba ensuciándome la mirada. Eso es una cosa que tenía muy clara. No tenía muy claro para qué era. A mí me enloquecía leer y estaba todo el día leyendo. Escribía, pero no con una pretensión de escribir novelas y demás, como sí que puedo tener ahora.
Pero luego te das cuenta que era por algo. O sea, y no lo sabía. Yo ya estaba escribiendo ahí, pero no lo sabía. Y entonces, en el fondo, eso al final ha sido muy lineal y muy honesto. Pero sí que es verdad que he podido perder más el tiempo, he podido, ¿sabes?, estar más un poco en el borde del precipicio muchas veces, ¿sabes?, mirando así un poco de reojo con bastante vértigo, ¿no? Y a veces un tropiezo ahí puede haber supuesto una caída mortal. Claro. O irreversible. Eso te iba a preguntar. ¿Crees que te podrías haber quedado por el camino? Joder, pero vamos, muchísimas veces, muchísimas veces. ¿Y por qué no? ¿Por qué tú no? Quizá por miedo, o por precaución, por esa especie de instinto de supervivencia que hay innato. O sea, en eso he tenido siempre un poco más de cerebro que otras personas que ya se echaban a perder en cualquiera de los sentidos, ¿eh? Te hablo de salir, o de drogarse, o de buscar unas sensaciones que no te da la vida cotidiana. Yo qué sé, tirarte haciendo puenting, ¿sabes? Me da igual. O sea, no sé, yo creo que al final siempre he mantenido cierto sentido común que me ha ayudado a que no fuera definitivo el golpe. ¿Te arrepientes de algo de lo que hiciste? La verdad es que me arrepiento de haber quizá traicionado a algún amigo, a alguna mujer, ¿sabes? De haber hecho daño a alguien a quien quiero, ¿sabes? Eso sí. De mis propios actos en sí mismos, con las que yo soy el único que percibe el retorno, no, porque me han hecho de esta manera. Pero de haber hecho daño a lo mejor a alguien, seguro. ¿Y qué es el daño para ti? Bueno, pues yo creo que perder algo que es reversible. No sé, yo creo que el daño real es perder a una persona cercana, a un padre, a un hijo, a un amigo, ¿sabes? Yo creo que ese es el daño realmente. Todo lo demás tiene solución. Mira, yo cuando escribí El puente de los suicidas, el libro, la novela, quise enterarme un poco de cuáles eran todos los motivos reales por los que la gente se suicidaba, ¿sabes? Y estudié muchísimo el tema. Y al final había 3 motivos principalmente. Había una especie de delirio adolescente de perder un amor, de tal, de cuando, o sea, tu cabeza todavía se está construyendo, pero tus hormonas van demasiado rápido y eso te juega malas pasadas. Había otro que eran los problemas económicos y financieros. Un embargo, un no sé qué, quedarte en la calle, tal, no sé cuántos, una deuda. Y otro era la soledad. Yo creo que los 3 se pueden evitar, ¿sabes? O sea, lo único que no era reversible era matarse. Es tanto para ti como para los tuyos. Entonces, tanto el primero como el segundo como el tercer motivo que ocupan el 95% de los suicidios, hay razones para poder superarlo, ¿sabes? Se pueden arreglar. El problema económico pasará. Te embargarán la casa, sí, te tienes que ir a vivir, a tomar por saco, y volver al pueblo del que saliste hace 100 años y plantar patatas, vale, pero saldrás adelante. El amor, por supuesto. Y el de la soledad, la compañía, el arraigo, el mirarte, la cortesía que hablábamos antes, ¿no? O sea, al final que nadie te va a dejar caer si eres buena persona, si eres buena gente, si eres honesto, si eres... siempre vas a tener a alguien al lado que va a preguntar por ti, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Fíjate que la noticia esa que hubo hace relativamente poco de este que se llamaba... Parece que esto es muy de España, Antonio Famoso, que era un tipo que llevaba muerto en su casa 15 años en Valencia. Y de repente fue acojonante esa noticia, ¿no? Y entonces preguntaban al presidente de la comunidad de vecinos, porque nadie había llamado a la puerta de tal, ¿sabes? Probablemente ese señor fuera un gilipollas. O sea, no, es que no lo voy a juzgar, pero probablemente sí. Pero también eran unos gilipollas todos los que están a su alrededor que permitieron eso, ¿no? Y entonces el presidente de la comunidad de vecinos dijo una cosa que fue acojonante, que era: yo estoy muy extrañado de que esto ha pasado, porque Antonio venía a todas las reuniones de comunidad, ¿sabes? Y ya me extrañaba que no viniera ninguna desde el 2012. A 15 años sin ir a ninguna reunión y solo se preguntaba cuando tenía un titular, un micrófono en la boca. Entonces, claro, fíjate, eso yo creo que es algo que demuestran, ¿sabes? Ya no que la persona fallecida fuera mala, sino que todo su entorno era malo. Todo su entorno, no digo familiar, su vecino, el del pan, el del bar, todos. O sea, que nadie tenga la mínima decencia de decir, oye, ¿qué está pasando con este señor que llevo 2 semanas sin verle y venía todos los días? Es jodido. Entonces, pues eso, yo creo que son esas 3 cosas, ¿no?, que se pueden... ¿Echas de menos a Antonio Vega? Muchas veces, sí. Antonio, la verdad es que fue una universidad de calle.
que es lo más valioso que me aportó él. Y muy egoísta por mi parte, porque al final yo era muy fanático suyo. Entonces, de repente tienes la suerte, y en eso soy un afortunado del carajo, porque digamos que las 3 o 4 personas que han construido la banda sonora de mi vida, pues que son Antonio Vega, Andrés Calamaro, Nacho Vegas, han formado parte de mi vida. Y entonces en eso soy un afortunado, ¿sabes? Antonio de una manera mucho más novel, digamos, amateur por mi parte, ¿no? En la que yo era un chaval que, pues, ¿sabes? Un jovencito que estaba empezando a destetarse en ese sentido, y de repente, ¿sabes? Te topas con esa bestialidad, ¿no? Con esa especie de planeta que brillaba y que se estalló de lo que brillaba, que era Antonio en todos los sentidos. Pero luego me ha pasado con Andrés Calamaro, que es íntimo amigo mío y que era... Es una persona en la que me refugié en los momentos buenos, en los malos, en los mejores, en los peores, en sus canciones, ¿no? Y de repente la vida te lo pone delante y encima porque te ha leído, ¿sabes? Y ostras. Entonces, y con Nacho Vegas me pasó lo mismo, ¿no? Que era un tipo que llevo desde que estaba en Mantarray, ¿sabes? Escuchando y leyendo todo lo que hace, y de repente pues una noche me escribe y me dice que ha leído Batio, otra novela, y que estaba loco con ella, que no la había podido soltar y que no sé cuántos, y de repente nos hicimos súper, ¿sabes? Una cosa... Entonces la vida ha sido preciosa en ese sentido conmigo. He tenido una suerte del carajo y solo puedo estar agradecido. Y a Antonio en concreto pues le echo de menos porque ya no le puedo disfrutar. Se ha muerto. Y aunque estuvieses tú al borde de ese colapso también, ¿no? Bueno, pero también era porque él lleva una forma de vida pues muy puncarra, muy bestia, muy personal, muy elegida por él, ¿no? Y es verdad que pues esa vida pues no todo el mundo la puede soportar, ¿no? Entonces puedes tropezar también, ¿no? Yo tuve la suerte, otra vez te digo, por el sentido común, no por el miedo, de no caer en esas cosas, pero estar con él era, joder, ¿sabes? Tú vas andando así, era como estas escaleras que hay planas en los aeropuertos, las pasarelas estas, ¿no? Sí. Que la gente va andando normal y de repente hay uno que va a toda leche, pues ese es San Antonio, ¿no? Entonces te subías y ibas a ese mismo ritmo, pero si no, no. Entonces lo que más echo de menos de Antonio es no poder tenerle cerca ahora. ¿Y a tu padre le echas de menos? Mucho, mucho, mucho. Mi padre todavía, hoy hace 5 meses. Hoy hace 5. Hoy es 5, ¿verdad? Sí. Hoy es 5. Se murió el 5 de diciembre. Y le echo de menos muchísimo, la verdad. Porque yo creo que al final, joder, todas las personas se creen que su padre es inmortal. Cuando eres niño, tu padre es inmortal. Y no sé, de cierto modo ya me había acostumbrado a eso. Ha superado cánceres, enfermedades, no sé cuántos. Y luego, con mi padre, joder, me llamo igual, tengo la misma profesión. Los dos escribimos. Yo le conocía a él escribiéndole y él me conocía a mí leyéndome también. O sea, perdón, yo le conocía a él leyéndole y él a mí también. Entonces ha sido una relación muy rara, muy bonita, ¿sabes? Y entonces ahora me molesta no poder compartir con él, pues no sé, el premio de Asteroide, que relativamente el premio es de no ficción que he ganado con In Extremis. Joder, pues lo primero cuando me llamó Luis Solano para decirme el fallo del jurado, fíjate que es un libro que además trata sobre el duelo, pero o sea, colgué y dije, bueno, te llaman a mí. ¿Sabes? Es ese momento de me cago en la leche que no le puedo llamar para contárselo. Y entonces eso me da muchísima pena. Pero bueno, he tenido un padre maravilloso, que fue generosísimo, nos ha dado la posibilidad de conocer el mundo de la literatura de una manera muy cercana, y eso es un regalo, ¿sabes? Entonces solo puedo ahora mismo pues estar agradecido y echarle menos. ¿Le sigues leyendo? No, ahora mismo no. Eso me pasó también cuando se murió Antonio. Estuve en una época que no podía escuchar una canción suya. Pero volverás a leer. Sí, después volví a escuchar a Antonio Vega. Y con mi padre me pasará lo mismo, ¿sabes? De momento no, ¿sabes? Me da un poco de pena. Me da un poco de pena. Además mi padre, los libros, pues que son muy tan divertidos, ¿no? Todos los Otoancho, las buenas maneras, pero luego era un escritor de poesía satírica acojonante. Lo que realmente era bueno era como poeta, yo creo, además de que era buenísimo como columnista y como escritor en general, ¿no? Como comunicador, pero como poeta era bestial, ¿sabes? Y la poesía sí que duele menos, la puedo leer más. ¿Qué se te ha quedado que te haya dicho él? Bueno, escribió un artículo maravilloso semanas antes de morirse, sus últimos artículos,
en el debate, que se llama Alfonso Javier, digo, la J es por Javier, que es mi segundo nombre, y era una forma de distanciarme un poco de él, que era absurda, ¿no? Porque tenemos el mismo nombre y el mismo apellido. Pero hizo un artículo maravilloso en el debate, en el que me decía que se moría muy tranquilo porque me había superado por el lado derecho y el izquierdo como escritor, y que me llamaba el jefe de las letras en mi casa. ¿Y lo crees que es así? Bueno, yo creo que tenemos dos estilos completamente distintos. Yo creo que mi padre era un gigante utilizando el humor, la ironía, el sarcasmo, y luego la palabra adecuada. Era una persona que no necesitaba extenderse en cosas que no merecían la pena. Y sin embargo, era muy directo, muy tal. Y sobre todo en ciertos valores que quizá yo no tengo tan fuertes como él, como el honor, la lealtad, la valentía, la libertad. O sea, mi padre le echaron de ABC por defender sus principios, le echaron de La Razón por defender sus principios, y no le echaron del Debate porque se murió, pero de aquí a un tiempo le habrían echado por defender sus principios. Y eso es una cosa acojonante, ¿sabes? Y es acojonante. Sí. ¿Crees que ha sido el lado oscuro, rebelde de tu padre? Puede ser. Bueno, pero más luminoso. O sea, es un lado oscuro luminoso. Efectivamente. ¿Sabes? Pero sí. O sea, el querer algo y quererlo hasta el final, y defenderlo hasta el final, y no dejarse comprar por pasta, ni por trabajo, ni por premios, ni por reputaciones, nada. Y en eso es una cosa, hoy en día me cuesta verlo en en prácticamente nadie, ¿eh? ¿Has encontrado lo que venías buscando en este mundo? Bueno, no lo sé. Es que no venía buscando nada. En el fondo soy una persona muy afortunada, ¿sabes? Trabajo en lo que quiero, puedo ganarme la vida, tengo 2 hijos maravillosos, una mujer que es un poco el centro que ha permitido que todo esto funcione. Siempre coge el lado más difícil que yo, ¿sabes? O sea, es una tía la que aprendo cada día. Entonces, joder, creo que, ¿sabes? Solo puedo estar agradecido. Entonces, y encima, lo que te hablaba, o sea, tengo mis grandes amistades, es gente que admiro, con lo cual son amistades muy sanas, porque se basan en la creación, que es lo que yo considero que merece la pena, no porque menosprecie lo demás, pero creo que yo siempre voy a estar cerca de alguien que cree algo. Sea un cuadro, una canción, un artículo, un libro, una danza, de lo que sea, ¿sabes? O sea, me gusta estar con la gente creativa. Y entonces me muevo en ese mundo, soy feliz, ¿sabes? Por supuesto que la vida te va poniendo piedras constantemente y zancadillas, pero las mías han sido delicadas. Si tuvieses que enviar de forma metafórica, no matarlo, pero porque no te parece que sus actos hayan sido los mejores, a alguien al infierno, ¿a quién sería? Pues mandaría a muchísima gente. Sí. Esto es una cosa que ayer pensaba. Fíjate qué putada que siempre se va la gente que añoras, ¿no? Y dices, es que se van los mejores, con la cantidad de peores que hay que no se van. ¿Sabes? O sea, Mucho malo nunca muere. Claro, es increíble. Dices, es que la guadaña hay que saber dirigirla, ¿sabes? Estás siempre, ¿sabes? Jodiendo a quien no debe, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? No te voy a dar nombres para no polemizar, porque... ¿Me puedes decir un colectivo de personas, o sea, o de gente, o de lo que sea? A todo el mundo que se dedique a hacer un poco peor nuestra sociedad. Y te hablo de un tío que pone un mensaje en Twitter, el típico, ¿sabes? No soporto al típico graciosete del chascarrillo de Twitter. O sea, el que te coge una noticia y te pone encima, jaja, los de tal, o los de cual, o los de tal. ¿Sabes? Mira, hay muchísima gente que es tan hipócrita y tan falsa que bueno, ¿sabes? En el mundo tiene que haber de todo, ¿sabes? Y también es bonito que haya maleantes en este sentido y gente que detestas, ¿no? Porque hacen muy buenos a otros. Pero vamos, no sé, quizá los Terians últimamente me mandaría, ¿sabes? Pesados, ¿sabes? El coñazo, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Sí, porque es lo último que está pasando ahora te mismo, pero vamos, mandaría a tomar por culo a muchísima gente, como seguro me mandarían a mí muchísimas personas, ¿eh? Pero eso es lo bonito de la vida también, ¿no? Que puedan elegir mandarte a la mierda. Pero, ¿sabes? A los hipócritas. Si tuvieses que enviar a alguien al cielo. A mi madre.
sin duda, sí. No sé si existe, a veces tengo dudas, pero... ¿Y quién, tu madre o el cielo? No, yo. Sobre si existe. Pero si existiera, mandaría a mi madre. No hay nadie que se lo merezca más, ¿sabes? ¿Por qué crees que no? O sea, ¿por qué dudas de la existencia del cielo? No lo sé, porque creo que es como hemos pintado nosotros nuestro cristianismo, todo este miedo que tenemos al mundo que no entendemos. ¿Sabes? Quizás si fuéramos indios creería en la reencarnación y me encantaría reencarnarme, no sé, en un arce, en el Monte Corona, en Cantabria, ¿sabes? Y estar ahí viendo la vida pasar con mis ramas y mi rollo. Pero no lo sé, me parece que como pertenecemos al cristianismo en ese sentido, creemos en el cielo y en el infierno, pero a ver, muchas veces dudo, ¿no? Luego es verdad que dices, un mundo tan complejo, tan difícil, tan acojonante como el universo, ¿no? Donde hay tantas cosas, solo ha tenido que crear alguien o algo, ¿no? Un ser superior, pero no lo entiendo. Entonces, como lo que no entiendo, no tengo certeza. Y de lo que no tengo certeza, pues tampoco puedo poner la mano en el fuego, ¿sabes? Entonces, si existiera, sería mi madre la persona que llevaría en brazos ahí, porque no hay nadie que más se lo merezca. Ya veremos. ¿Qué pasa? ¿Y al purgatorio? Al purgatorio probablemente le vaya yo, ¿sabes? Porque creo que va a ser mucho más divertido que el cielo. Voy a tener tantos amigos ahí que no voy a querer subir, ¿sabes? Hace muy poquito ha muerto un hermano de mi madre, que era una persona acojonante, de esas que sostienen el mundo, ¿no? Y que no llaman la atención, sí, ¿no? Y tal. Y lo que pasa es que era lo que más le gustaba del mundo, tenía un sentido de humor arrollador y a tomarse una copa, tal, y tío Pepe. Y entonces, ayer, que le enterramos ayer en Santander, estábamos pensando directamente que por lo menos mi padre era su íntimo amigo, que están los dos en el purgatorio sin querer saber nada, ni el cielo ni el infierno, porque tienes un pie en cada lado. Y eso está muy bien, pero tienes todos los excesos y todos los vicios que te han hecho ser de una forma u otra. Con lo cual, yo probablemente también prefiera el purgatorio, ¿no? Simplemente porque probablemente no tengan medidor cuando te ponen una copa, ¿sabes? O el cielo seguro. El cielo seguro. Alfonso, ha sido un placer que te pasases. Vamos fuera, nos echamos un cigarrillo, seguimos hablando. Estaríamos aquí, lo que fuese. Que un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti por todo. Gracias.